expliqué a sus compañeros. Ya. Entonces, la primera propiedad es la propiedad de clausura, esta que está aquí. En la propiedad de clausura es muy simple, nos está diciendo que si yo sumo o multiplico fracciones, el resultado va a ser otra fracción. O, si lo prefieren decir de otra manera, si yo sumo o multiplico racionales, el resultado va a ser otro racional. ¿Ya? Y ahí habiendo ejemplos cualquiera, ¿no es cierto? O sea, en ningún momento le va a dar un número, por ejemplo, si yo sumo un número, dos fracciones, no me va a dar nunca una fracción que yo al dividirla me dé un decimal que tenga infinitos decimales no periódicos. Porque ese conjunto numérico nosotros lo vamos a ver el próximo año. Lo estoy viendo con sus compañeros de segundo medio, ¿ya? Que es el conjunto de los irracionales. Y los irracionales son números decimales también, pero que yo no puedo transformar en fracción, ¿ya? Porque son decimales infinitos, pero que no tienen un patrón de repitencia, no se repiten. Entonces yo no puedo transformarlos a fracción como lo hicimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que el lunes hicimos bastantes ejercicios de transformar decimales a fracciones? Bueno, con este grupo numérico, con este conjunto de decimales que no se repiten, que no tienen periodo, yo no puedo transformar en fracciones. Y ese es otro conjunto, que se llama los irracionales. Eso lo vamos a ver el próximo año nosotros. Entonces, esta propiedad de clausura lo que me está diciendo es que si yo sumo o multiplico cualquier número o cualquier fracción, el resultado va a ser otra fracción, o si lo prefiere, otro decimal, pero que yo puedo transformar en fracción. Es decir, un decimal finito, un decimal infinito periódico o un decimal infinito semiperiódico. ¿Ya? Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es la propiedad conmutativa. Y la conmutativa es la que ustedes conocen desde la básica, que les dijeron que el orden de los factores no altera el producto. ¿Se acuerdan? Que es una propiedad que se cumple en la multiplicación siempre. Y en las fracciones también. Es decir, si yo multiplico una fracción y pongo la fracción A por B o pongo B por A, el resultado siempre es el mismo. Lo mismo con la suma. Yo puedo poner la fracción A y le sumo la fracción B, o puedo poner la fracción B y después le sumo la fracción A, y el resultado también siempre es el mismo, ¿ya? No se altera el resultado al yo invertir las fracciones o al sumarlas o al multiplicarlas. Ya que habiendo ejemplos, yo podría sumar 1/2 más 4/3, o podría sumar 4/3 más 1/2, y el resultado siempre era lo mismo, que era 11/6, ¿ya? Lo mismo con la multiplicación, yo podía multiplicar 3/4 por 5/2, o podía multiplicar 5/2 por 3/4, y el resultado siempre era 15/8, ¿ya? No había diferencia. Con la tercera propiedad es la propiedad asociativa, pero la asociativa, aquí algunos confunden, ojo con esto, porque esta es la idea de repasar, de poder, digamos, consolidar los conocimientos y darnos cuenta de algunos errores que se pueden cometer en forma común. Uno de esos errores es confundir la propiedad asociativa con la distributiva. La propiedad asociativa es solamente para la suma o para la multiplicación. La guía número 8, Belén. ¿Ya? Estamos repasando la guía número 8. Es decir, si usted se da cuenta, usted tiene aquí dos sumas, A más B o más C. Entonces usted puede asociar estas fracciones como usted quiera. Puede sumar A más B, ¿no es cierto? O sea, como el primer caso, puede sumar B más C dentro de un paréntesis y después le suma A, o también puede sumar A más B y después le suma C. Y lo mismo con la multiplicación. Puede multiplicar B por C y dejar la A afuera, y después, o también puede multiplicar A por B y después multiplica C. Pero si se da cuenta, la asociatividad tiene que ver con la misma operación. Aquí son solamente sumas y aquí son solamente multiplicaciones. Cuando hay una mezcla de sumas y multiplicación, entonces ahí pasamos a la propiedad distributiva, que esa es otra. ¿Está claro? La asociativa es cuando yo tengo el mismo tipo de operación y yo puedo agrupar esas fracciones al comienzo, ¿no es cierto? O al final. ¿Ya? Puedo sumar la 1 y la 2 y después sumo la 3, o puedo sumar la 2 y la 3 y después sumo la 1. O puedo multiplicar la fracción 1 y 2 y después multiplico la 3, o puedo multiplicar la 2 y la 3 y después multiplico la 1. Da lo mismo, ¿ya?
Eso es asociatividad. La cuarta propiedad, ¿no es cierto?, es del elemento neutro, tanto para la multiplicación como para la suma, ¿ya? El elemento neutro para la suma se llama neutro aditivo, y el elemento neutro para la multiplicación se llama neutro multiplicativo. Y el elemento neutro, por definición, es el número o el elemento, ¿no es cierto?, numérico, que deja el resultado tal como estaba, no lo altera. Entonces, en el caso de el neutro aditivo es el 0, porque si cualquier fracción que yo tenga, si le sumo 0, el resultado va a ser la fracción original. En cambio, en el caso del neutro multiplicativo, el neutro multiplicativo es el 1, porque cualquier fracción que yo multiplico por 1, el resultado es esa misma fracción. O sea, que vean dos ejemplos, 2 tercios más 0 es 2 tercios. Entonces el 0 es nuestro elemento neutro, porque yo le sumo a cualquier fracción el 0 y me queda esa fracción original. Y el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Un medio por 1 es un medio. Cualquier fracción que yo multiplico por 1 me queda esa fracción. Bien, la propiedad número 5 es el elemento inverso, ¿ya? Y aquí en el elemento inverso, para el caso del inverso aditivo, es decir, para la suma, el elemento inverso es el mismo número pero con signo distinto. Ojo que no es con signo negativo. La definición no es con signo negativo, sino que es con signo diferente. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, dijera, ¿cuál es el inverso de menos un medio? Es un medio. El inverso de un medio es menos un medio. Pero el inverso de menos un medio es un medio positivo. Entonces, la definición del inverso aditivo no es el mismo valor con signo negativo, sino que es el mismo valor con signo diferente. ¿Ya? Si el número es positivo, el inverso es negativo. Si el número es negativo, el inverso es el positivo. ¿Ya? Y en el caso del inverso multiplicativo, tal vez este que a algunos más les cuesta entender, es la fracción invertida. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 3 cuartos, el inverso multiplicativo es 4 tercios. Ahora, la definición de inverso multiplicativo es la fracción que al multiplicarse con la fracción original, el resultado siempre es 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Yo tengo aquí el inverso de 4 es un cuarto. Recuerden que todos los enteros, si yo los quiero transformar en fracción, debo dividirlos por 1. ¿No es cierto? Entonces, el inverso de 4 partido por 1 es 1 partido por 4. Recuerden que hay que invertir la fracción. Y entonces, si yo multiplico 4 por 1, ¿no es cierto?, arriba, ¿no es cierto?, o 4 por un cuarto me da 4 cuartos. Y 4 cuartos es siempre 1. Es decir, siempre el inverso multiplicativo transforma o al multiplicarse por el número original, el resultado siempre es 1. ¿Sí? En cambio, en el inverso aditivo, el resultado siempre es 0. Porque si usted, por ejemplo, a un medio le resta menos un medio, es 0. Si usted a menos 3 cuartos le suma 3 cuartos, es 0. Entonces, el inverso aditivo, siempre el resultado es 0. En el inverso multiplicativo, el resultado siempre es 1. ¿Alguna consulta hasta acá? Hemos visto 5 propiedades. Recuerden que estamos repasando las propiedades y después vamos a ver algunos ejercicios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con estas propiedades. ¿Ninguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Seguimos adelante entonces. Bien, y llegamos, ¿no es cierto?, a la última propiedad, que es la distributiva, que es la que yo les decía que no había que confundir con la asociativa. La asociativa es para operaciones iguales. La distributiva, el inverso, ya. Ya, antes de pasar al distributivo voy a responder la pregunta aquí, me está haciendo el IA, dice que no entendió bien el multiplicativo, profe. Ya.
voy a compartir la pizarra para poder explicar de manera más detallada el inverso multiplicativo, ¿ya? Y después volvemos a la propiedad distributiva. Vamos a compartir aquí. Bien, ahí tenemos la pizarra. Entonces, vamos a la definición primero. La definición del inverso multiplicativo ¿ya? Del inverso multiplicativo, la definición es que si yo tengo un número A, el inverso multiplicativo va a ser 1 partido por A. ¿Por qué? Porque si yo multiplico A por 1 partido por A, eso me da A partido por A, y eso es 1. Es decir, siempre el inverso multiplicativo, al multiplicarse con su número original, el resultado siempre es 1. Mire, vamos a poner un medio. El inverso multiplicativo de un medio es 2. Tengo que invertirlo, poner el 2 arriba y el 1 abajo. Si yo multiplico 2 por 1, me da 2, y 2 por 1 abajo me da 2, y 2 dividido por 2 es 1. Veamos otro ejemplo. 3 cuartos. El inverso multiplicativo de 3 cuartos sería 4 tercios, ¿no es cierto? Si yo multiplico 3 por 4, me da 12. Y 4 por 3 me da 12. Y 12 entre 12 es 1. Ahora, da lo mismo si el número es negativo. Por ejemplo, yo podría poner menos 4 quintos. Perdón. Menos 4 quintos. Multiplicado por el inverso multiplicativo, que sería menos 5 cuartos. Yo no voy en el inverso multiplicativo yo no cambio el signo, solamente invierto la fracción. En el inverso aditivo yo cambio el signo. En el inverso multiplicativo solamente invierto la fracción. Entonces voy a tener aquí 5 por 4, menos por menos más, ¿no es cierto? 5 por 4, 20. Y aquí, o 4 por 5, perdón, 20. Y aquí 5 por 4, 20. Y 20 dividido en 20 es 1. No sé si ahí queda un poquito más claro. Elías. Ya. ¿Quedó ok entonces? ¿Quedó claro o todavía hay algo que todavía no se entienda muy bien? Eh, Cuando una fracción es negativa, voy a responder la pregunta de Elías y después voy a aprovechar de repasar lo que me está preguntando Belén. Elías me dice que si es solamente el numerador negativo. Y aquí vamos a repasar otro concepto de las fracciones. Qué bueno que hacen todas esas preguntas porque así se van aclarando todos estos detalles. Si tú tienes menos 3 cuartos, tú puedes plantearlo como menos 3 cuartos. Es lo mismo que decir menos 3 cuartos, y es lo mismo que decir menos 3 cuartos. Es decir, teniendo en cuenta que este signo está en el medio. Es lo mismo. Si tú tienes negativo el numerador, la fracción es negativa, porque si tú tienes negativo el numerador y el denominador no es negativo, tú haces una división, menos por más es menos. Si es al revés, si el numerador es positivo y el denominador negativo, tú haces la división, más por menos, menos. También las fracciones negativas.
Y si tú pones el negativo entre medio de los dos, ¿no es cierto?, asumiendo que la fracción es negativa, por lo tanto, la fracción completa es negativa. Así que da lo mismo donde tú coloques el signo. Si lo puedes colocar arriba, o abajo, o entre medio de los dos, siempre en esos casos lo que estás diciendo es que la fracción es negativa. ¿Ya? Eso con respecto al signo. Ahora, Belén me está pidiendo tal vez otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo de números negativos para explicar el inverso multiplicativo. ¿Ya? Recuerda que el inverso multiplicativo, el resultado siempre va a ser 1. Y tú solamente lo que tienes que hacer es invertir la fracción. Si tú tienes menos 7 quintos, el inverso multiplicativo de 7 quintos, de menos 7 quintos, vamos a poner aquí inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo es menos 5 séptimos. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas 7 por 5, eso me da 35, ¿no es cierto? Y si tú multiplicas 5 por 7, 35. Y eso es 1. Es decir, el concepto, repito, del inverso multiplicativo es una fracción pero invertida. Ahora, ojo con los enteros, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú tienes un 4, el inverso multiplicativo de 4 es un cuarto. Porque obviamente si tú tienes el 4, lo partes por 1 aquí, multiplicas 4 por 1, 4, 1 por 4, 4, 1. ¿Ya? Entonces siempre el inverso provoca que al multiplicarse por el original, el resultado sea 1. ¿Ya? Y solamente para aclarar una cosita. El inverso aditivo hace que la suma sea 0. Si yo tengo, por ejemplo, 3 medios, el inverso aditivo es menos 3 medios. Entonces recuerden que si yo tengo una suma o resta de fracciones de igual denominador, conservo el denominador, ¿no es cierto? Y resto los numeradores. 3 menos 3 es 0. Y 0 partido en 2 es 0. Entonces siempre el inverso aditivo hace que la suma o la resta de esas fracciones, el resultado sea siempre 0. En el inverso multiplicativo, la suma o la resta hace que siempre esa multiplicación sea 1. Bien, vamos a volver entonces a la guía para ver la última propiedad y ver algunos ejercicios ahí en la guía. Vamos a dejar de compartir la pizarra y vamos a volver a la guía. Recuerden que estamos revisando la guía 8, ¿ya? Para los que ingresaron un poquito más tarde, estamos revisando la guía 8 que habla de las propiedades que se cumplen en la multiplicación y en la suma de los racionales o fracciones. Entonces la distributiva es cuando yo tengo la multiplicación y la suma al mismo tiempo en un ejercicio. Y entonces, lo que yo puedo hacer aquí, la propiedad, puedo aplicarla de dos maneras. Si yo tengo esta situación, A multiplicado por B más C, ¿no es cierto? Puedo hacer esto de dos maneras. O puedo sumar el paréntesis, ¿sí? Y después el resultado multiplicarlo por A, o puedo distribuir, ¿no es cierto?, la multiplicación al interior del paréntesis. Es decir, multiplicar A por B, ponerlo ahí, multiplicar A por C, colocarlo ahí, y después esos resultados sumarlos. De las dos maneras, ¿no es cierto?, voy a obtener el mismo resultado. Entonces vamos a ver, veamos un ejemplo aquí, que está colocado en la guía. Tengo 3/4 multiplicado por 1/2 más 3/2. Entonces, las dos opciones son, o sumo el paréntesis y después multiplico, o distribuyo la multiplicación al interior del paréntesis. Entonces, en el primer caso, se sumó primero lo que está dentro del paréntesis. Recordemos, si tenemos dos fracciones de igual denominador, conservamos ese denominador que es el 2, y sumamos directamente los numeradores que era 1 y 3. Entonces, 1 más 3 me da 4/2, ¿no es cierto? Y luego recién multiplico por ese 3/4 que estaba esperando afuera, ¿no es cierto?, para que se terminara la operación dentro del paréntesis, y ahora recién ese 3/4 multiplica la suma que se resolvió dentro del paréntesis, que sería 4/2.
Entonces multiplico 3 por 4, 12, y 4 por 2, 8. Y la otra alternativa, entonces, es, antes de resolver el paréntesis, yo distribuyo esta multiplicación dentro del paréntesis. ¿Qué significa distribuir? Significa que yo voy a multiplicar 3 cuartos por 1 medio y le voy a sumar la multiplicación de 3 cuartos por 3 medios. Entonces multiplico 3 cuartos por 1 medio, ahí está, ¿no es cierto?, la primera multiplicación, y le sumo la segunda multiplicación, que es 3 cuartos por 3 medios, que está ahí. ¿Ya? Y ahora yo voy a resolver lo que está dentro del paréntesis. 3 por 1, 3. Ahí está, ¿no es cierto? 4 por 2, perdón, 3 por 1, 3 que está ahí, ese 3 que está ahí. Y 4 por 2, 8, ese 8 que está ahí. ¿Ya? Y el segundo paréntesis, 3 por 3, 9, y 4 por 2, 8. Y ahora recién sumo, ¿no es cierto? Porque recuerden que era la suma de los paréntesis, resolví los paréntesis y ahora sumo esos paréntesis. 3 octavos más 9 octavos. Si tengo el mismo denominador, lo conservo, es el 8, y sumo directamente los numeradores, que sería 3 más 9, 12. 2 octavos, es decir, el resultado es el mismo. Entonces, por eso que se cumple la propiedad distributiva. Si no se cumpliera, no daría el mismo resultado. ¿Ya? Al distribuirse, me daría un resultado diferente. Bien, vamos a ver algunos ejercicios que están aquí. Veamos este ejercicio que está aquí. Voy a copiarlo aquí en la pizarra, y entonces vamos a ir analizándolo. 9,1 más 0,56 periódico. ¿Ya? Voy a volver a la pizarra para que resolvamos ese ejercicio. Ya, la primera pregunta que voy a hacer. ¿Qué propiedad cabe aplicar ahí? ¿Hay alguna que podamos aplicar? Transformar los decimales a fracción. Ya, eso es lo primero que tenemos que hacer para operar, ¿no es cierto? Es transformar los decimales a fracción. Bien, esa es la primera indicación. Ya Isidora me dice que vamos a aplicar la conmutativa, y la conmutativa me dice que el resultado aquí, evidentemente, recuerden que la conmutativa me dice que, la conmutativa me dice que da lo mismo, ¿no es cierto?, si yo sumo 9,1 más 0,56 o 0,56 más 9,1, ¿no es cierto? Pero quiero hacer una aclaración antes de transformarlos, como nos dijo Alonso, esos decimales a fracción. Y la aclaración es la siguiente. Si yo observo el ejercicio, tengo dos operaciones diferentes. Tengo una resta y una suma, o una resta y una adición. Y dijimos que las propiedades que nosotros acabamos de explicar se cumplen solamente ¿en qué cosas? En la multiplicación y en la adición, pero no en la resta y en la división. Por lo tanto, yo no puedo decidir, por ejemplo, si voy a primero a 9,1, le voy a restar esto, o si lo voy a sumarlo de aquí. ¿Ya? Me conviene primero sumar, ¿no es cierto? Y luego restar. Eso es mejor. Entonces, vamos a transformar en fracciones. Recuerde que tenemos dos decimales finitos y uno infinito periódico. El decimal finito se pone el número como entero, el 3, y se divide, no se le resta nada, y se divide por un 1, y después se colocan tantos ceros como decimales haya. ¿No es cierto? ¿Cuántos decimales hay? Uno solo, que es el 3. Así que yo coloco un solo 0. Menos. Ese también es finito, así que lo coloco como entero. 9,1. No le resto nada. Y abajo va un 1. ¿Y cuántos decimales yo tengo? Uno solo, así que un solo 0, que es el 10. Y ahora tengo un decimal infinito periódico.
Entonces coloco 56. Recuerden que hay que restarle a esto, parece un 3. Hay que restarle a esto lo que no es periodo, pero en este caso no hay ningún número que no sea periodo, porque el único número que no es periodo es el 0, así que si le resto 56, 0 me da lo mismo. Y hay que poner tantos 9 en el denominador como decimales periódicos yo tenga. ¿Cuántos decimales periódicos tengo ahí? 2, ¿cierto? El 5 y el 6. Así que voy a colocar 2 9. Y ahí tengo las tres fracciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Isidora me dice que no es la conmutativa, sino que es la de clausura. Y ahí sí. Si yo tengo solamente racionales, el resultado va a ser otro racional. Es decir, yo estoy seguro que mi resultado aquí va a ser otra fracción. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es poder utilizar esto, ¿verdad? Porque son dos de denominadores iguales, entonces me es más fácil restar. Entonces voy a conservar el 10 y tengo 3 menos 91 más 56 99 avos. Bueno, 91 menos 3, o 3 menos 91 me da ¿cuánto? ¿Menos cuánto? Menos 88, ¿no? ¿Sí? Décimos. Más 56 99 avos. Entonces ahora podríamos simplificar ese de allá arriba para que nos quede más chiquitito y a lo mejor la otra igual se puede simplificar. A ver. 56 dividido por 3, no, no me da. Sí, esa sí se puede simplificar. Gracias, Isidora. Sí se aplica porque estamos haciendo la resta, estamos conservando el número que tiene el signo, o sea, el valor, estamos conservando el signo del número que tiene mayor valor, que en este caso es el 91. Por eso que queda negativo. Es 3 menos 91. Por eso estamos conservando ese negativo. ¿Ya? ¿Está claro, Elías, ahí? ¿Con eso? ¿Con esa explicación? ¿A eso se refiere cuando me está diciendo si no se aplica la regla de los signos? Ah, em, lo que pasa es que yo me fui por el lado cómodo, digamos, de operar dos fracciones que tuvieran el mismo denominador. Pero para no confundirlo, si quieres, hacemos para el otro lado. Ya hacemos la suma primero, porque en estricto rigor hay que primero hacer la suma y después la resta. En eso tiene razón usted. ¿Ya? Eh, Solamente que me fui por el lado más cómodo de poder resolver esto más rápidamente. Pero si quiere lo hacemos, para no causar confusión. Voy a borrar aquí, ¿ya? Y vamos a hacer primero la suma, ¿ya? Ahora, usted podría hacer lo siguiente. Sí, sí, Belén, por eso quedaba negativo, porque el 91 es mayor que el 3, ¿ya? Entonces, como este negativo también sería como una resta en el fondo, usted está haciendo una suma, entonces usted tiene dos opciones. Podría hacer un paréntesis aquí, y entonces aplicamos la propiedad asociativa, ¿no es cierto? Estamos asociando las dos últimas en una sola suma, y ese signo negativo lo vamos a aplicar al final, ¿sí? Podemos hacerlo, que va a ser lo mismo, porque en el fondo, si nosotros aplicamos el signo al tiro, al 91, también tengo que hacer una resta, que es lo mismo que voy a hacer después, ¿ya? Entonces, eh, si yo hago eso, voy a borrar aquí, tengo que buscar mínimo común múltiplo.
entre 10 y 99. En ese caso sería 990, ¿no es cierto? Y ahora multiplico cruzado. 91 por 99. Lo hacemos con la calculadora para hacerlo más rápido. Me da 9009 más 10 por 56, que es 560. Ahí estoy esperando que aparezca en el paréntesis. Y aquí ponemos 3 décimos. Y ahora tengo que sumar ese numerador. Me queda 9009 más 560. 9569. Dividido por 990. No es divisible por 3. Ya. Lo dejamos ahí nomás. Entonces, yo ahora aplico el signo. Entonces, al aplicar el signo, me va a quedar 3 menos 9569 dividido por 990. ¿Sí? Entonces, mínimo común múltiplo es 990, ¿no es cierto? Porque el 10 cabe en el 990 en forma exacta. Entonces es más fácil. O le es más cómodo que lo multipliquemos directamente. Lo podemos multiplicar y después se puede simplificar, pero es más fácil. Si usted ve que el denominador más pequeño cabe en forma exacta en el más grande, usted usa el más grande como mínimo común. Y entonces solamente multiplica ese numerador por el número de veces que ese cabe aquí, que son 99 veces, ¿no es cierto? Ese cabe 99 veces acá. Entonces, ese 99 lo multiplica por 3. Para que no se nos agrande tanto la fracción, digo, o les es más cómodo que lo hagamos como siempre, porque lo otro que sería es multiplicar entre los dos y después multiplicar cruzado, que es lo que siempre hacemos, ¿ya? Entonces, si lo hacemos así, 10 por 990 nos da 9900, ¿no es cierto? Y multiplicamos 3 por 990, nos da 2970, menos 10 por 9569 nos da 95.690. Y ahora tenemos que hacer la resta. 2.970 menos 95.690. Y entonces nos da menos 92.720 dividido por 9.900. Eso se puede simplificar por 10, ¿no es cierto? Y se da cuenta, tiene un 0 ahí y un 0 acá, así que se puede simplificar por 10. Entonces, arriba nos queda 9.272 y abajo nos queda 990. Y eso se puede simplificar por 3, o sea, perdón, por 2. Arriba nos queda 4.636 y abajo nos queda 495. Dijémoslo hasta ahí nomás. Todo eso negativo, ¿eh? Siempre negativo. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. ¿No? Entonces, o lo otro que podría haber hecho también es haber hecho la resta, al tiro aplicar el signo aquí, y en vez de haber sumado estas fracciones, haberlas restado.
hubiera sido el mismo 990, pero aquí hubiera sido, este 9099 hubiera sido negativo. ¿Sí? Y hubiera sido lo mismo, porque le hubiera quedado 9569 negativo, y entonces en vez de aplicarlo después, se aplica al comienzo, ¿sí? Pero es el mismo resultado. Al simplificarlo me refiero. ¿Ya? Bien, veamos otro ejercicio de la guía. Voy a dejar de compartir la pizarra, vamos a cambiar la guía. El segundo, la letra B acá se hace igual que el primero, ¿ya? Solamente que aquí, mire, fíjense, aquí tenemos una multiplicación entre las dos sumas. Entonces aquí lo que cabe hacer es primero multiplicar. Recuerde que la multiplicación se hace antes que la suma. Usted multiplica estas dos, 0,5 por 1,2, 0,5 por 9,1, y esos resultados recién los suma, ¿ya? Esa es la manera. Mire, observemos esto. Dice, completa con igual o distinto según corresponda. Entonces, esta suma que está aquí, ¿es igual a esta suma que está acá? ¿O es distinta? Ya, Isidora dice que es distinta. ¿El resultado daría distinto? Si yo sumo estas dos fracciones primero y le sumo esa tercera, o si sumo estas dos primeras y le sumo esta tercera, ¿me va a dar el resultado igual o diferente? Isidora me dice que es diferente. ¿Hay alguien que piensa distinto a eso? ¿Qué propiedad se está aplicando aquí? ¿O se puede aplicar la propiedad que se está aplicando acá? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Qué propiedad se está aplicando? ¿Ninguno puede identificarla? No, no es clausura. ¿Qué pasaba cuando yo tenía operaciones iguales y las agrupaba? ¿Cómo se llamaba esa propiedad? Ya. La primera parte de su respuesta, Elías, está bien, pero la segunda está mala. Matilde me está diciendo la propiedad correcta. La propiedad es la asociativa. ¿Ya? Matilde me está diciendo que es la propiedad asociativa. Perfecto. Y Elías me está diciendo que es el mismo resultado. Eso también está bien. Porque yo puedo, la asociativa me permite agrupar, cuando son todas sumas o todas multiplicaciones, puedo o sumar las dos primeras y dejar la tercera al final, como es el segundo caso aquí, o dejar la primera para el final y sumar las dos segundas, como es este caso de acá. Y el resultado no se va a alterar. Pero repito, es para iguales operaciones. O para, si son todas multiplicaciones o si son todas sumas, se puede hacer. Entonces el resultado va a ser el mismo. Y la propiedad que se está aplicando es la asociativa. Vamos a la letra B. Si se fijan, las fracciones son las mismas. 2 séptimos menos 5 octavos y 0,7 periódico. 2 séptimos menos 5 octavos y 0,7 periódico. Pero fíjense en las operaciones. Aquí hay una suma y aquí hay otra suma. En cambio, aquí hay una multiplicación y una multiplicación. ¿El resultado va a ser igual o diferente? Muy bien, Isidora. Va a ser diferente. Muy bien, Belén. Diferente. Porque el hecho de que yo asocie acá, puedo sumar 5 octavos más 0,7 periódico, o puedo sumar 2 séptimos menos 5 octavos, el resultado de este lado va a ser el mismo, aunque yo haga de una manera o de la otra. Pero aquí, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer acá es, puedo también asociar, multiplicar esto primero y después lo otro, pero como son multiplicaciones y aquí son sumas, el resultado va a ser absolutamente diferente, ¿ya? Se aplica la propiedad asociativa, pero el resultado es distinto. Bien, y la última acá. ¿El resultado es igual o es distinto? Es igual, ¿no es cierto?
Da lo mismo, aquí ¿qué propiedad estoy aplicando? Aquí hay dos propiedades. ¿Qué propiedades hay acá? En la letra C. Conmutativa, muy bien. Porque da lo mismo si yo sumo 0,4 y le resto 0,4 o si pongo el 0,4 negativo primero y después le sumo el 0,4. Recuerde que la conmutativa me dice que yo puedo sumar en cualquier orden, ¿no es cierto? Y el resultado siempre va a ser el mismo, que en este caso es 0. ¿Ya? Y la segunda propiedad que estoy aplicando, que se aplica acá, es del elemento en inverso aditivo, ¿no es cierto? Porque a 0,4 le estoy restando el mismo número, pero con el signo cambiado. Y al otro lado, el menos 0,4, le estoy sumando el mismo número, pero con el signo cambiado, que sería el positivo. Y por eso que me da, en los dos casos, me da 0. Ya, y la última parte de la guía, que estaba aquí, decía, completa con el nombre de la propiedad que se utilizó en cada paso de la resolución. Aquí está el ejercicio, ¿no es cierto? 1,2 por 4 novenos más 1,2 por 5 novenos. Entonces, ¿qué propiedad se aplicó acá en el primer paso? ¿Qué propiedad se aplicó ahí? Porque fíjense, muy bien. Se podría haber hecho de esta manera, de forma directa. Yo podría haber multiplicado 12 por eso, más, y después sumarle la multiplicación, perdón, no 12, 1,2. 1,2 por 4 novenos, y sumarle 1,2 por 5 novenos. Pero se acomodó el ejercicio y estos números que se estaban sumando se pusieron en un paréntesis. Y se sacó el factor común hacia afuera. ¿Ya? Así que ahí se aplicó la propiedad asociativa. ¿No es cierto? Perdón, no es asociativa, Isidora, es la distributiva. Porque hubiera sido asociativa si hubieran sido solamente sumas o si hubieran sido solamente multiplicaciones. Pero como hay una multiplicación, ¿no es cierto?, que se distribuye en una suma, entonces yo saco esa multiplicación para afuera y hago primero la suma. Y eso se llama distribución, ¿sí? Distributiva. Recuerden que cuando hay multiplicaciones y sumas, es distributiva. Si hay solamente sumas o solamente multiplicaciones, como en este primer caso acá arriba, la letra A, eso es asociativa, acá arriba. Pero aquí es distributiva. Ya. Bueno, se hizo esa suma y esa suma es 1, ¿no es cierto? ¿Qué propiedad se va a aplicar aquí? ¿Cómo se llama el 1 en la multiplicación? No, no es inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de 1,2 sería menos 1,2. Perdón, sería 1 partido por 1,2, ¿no es cierto? 1 partido por 1,2. Y el inverso aditivo de 1,2 sería menos 1,2. ¿El 1 qué es en la multiplicación? ¿El resultado de eso cuál es? Si yo pongo acá un signo igual, el resultado es 1,2, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba ese elemento que hace que el resultado sea el mismo que tenía originalmente? ¿Elemento? ¿Alguien que lo escriba o me lo diga? Neutro, muy bien. Ahí sí. Ya, elemento neutro. Ese es el elemento neutro porque multiplico 1,2 por 1 y me queda 1,2. ¿Ya? Y aquí ya no hay ninguna otra propiedad porque es el resultado final. Entonces, eh, vamos quiero hacer una aclaración con respecto a esto para que nos quede, para ya cerrar la clase. Voy a cambiar a la pizarra. Y con esto vamos a terminar.
Teníamos ahí 1,2, ¿no es cierto? Si yo coloco menos 1,2, eso es, no elemento, sino que es inverso aditivo. Yo tengo 1,2 y coloco 1 partido por 1,2, eso es el inverso multiplicativo. Y si yo 1,2 lo multiplico por 1, le estoy aplicando el elemento neutro. Si yo a 1,2 le sumo 0, también estoy aplicando el elemento neutro. Pero este elemento, el primer elemento neutro es el elemento neutro de la multiplicación. Y el segundo es el elemento neutro de la adición. ¿Estamos claros entonces con los conceptos? Porque para que no se nos confundan, ¿ya? Porque la idea de esto era justamente aclarar esos conceptos. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, chiquillos. ¿Ninguna? Bien, si no hay más preguntas, entonces me despido. Ya supongo que les llegó la invitación a clase, ¿no es cierto? Yo se la envié hace varios días. Varios profesores han empezado a subir material ahí y yo voy a subir las 2 últimas guías de cada ramo, de física y de matemática, para que empiecen a acceder a las guías y cada cierto tiempo les voy a enviar alguna otra actividad, pero muy cortita, alguna preguntita, ¿no es cierto?, que tenga que ver con la guía y esa la tienen que responder ahí en línea y me llegan las respuestas a mí, ¿ya? Pero eso se les va a avisar en su determinado momento. Bien, chiquillos, me despido, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Chao.